con CRN Chile. Encantado, muchas gracias. Estaban las palabras de Joaquín Lavín haciendo como apuntando, más que a los que votaron por Orrego y por Velasco, apuntando a los que no votaron. ¿Cómo se va a lograr movilizar también a los que no votaron? ¿Y cómo tal vez podría afectar el síndrome del balcón a Michelle Bachelet? Para ganar con los que no votaron tendrías que sacar 2 de cada 3 votos de los que no votaron y así revertir la ventaja que ahora lleva Bachelet. Es difícil y en general los que no votan no se cargan mucho más para un lado que para otro. O sea, se reparte más o menos igual, dice. Y también hay otros candidatos que están por fuera. Probablemente la alianza lo que va a necesitar es que vote mucha más gente, no solo 7 millones. Para poder ganarle a Bachelet van a necesitar que voten 9 o 10 millones de personas. Si votan 7 millones, Bachelet ya tiene 1,5 millones que salió hoy, más muchos de los que van a salir de Velasco, y Orrego y Gómez. Entonces, para poder ganarle a Bachelet, la estrategia de la alianza debiese ser a sacar más votantes que 7 millones. Con 7 millones va a ser muy difícil ganar la Bachelet, que ya tiene 1,5 millones bajo el brazo. Luis. Mira, yo creo que es difícil, pero yo pienso lo siguiente: nosotros como centro de estudio, más allá de que tenemos una clara cercanía mayor con la alianza, a nosotros nos gusta mucho el voto voluntario, nos gustan mucho las primarias. En Libertad y Desarrollo del año 93 nosotros empezamos a postular que debíamos hacer primaria. Yo creo que al final, para conseguir las cosas, en todo orden de cosas, valga la redundancia, hay que hacer la pega. Y yo creo que en política, la centro derecha hace peor la pega que lo que la hace la centro izquierda. Eso muestran los últimos años en la política chilena. ¿En términos de movilización? En términos de movilización, de mensaje, y por lo tanto, si la centro derecha quiere gobernar y quiere ganar, tiene que acostumbrarse a que va a haber primaria, de que por ahora por lo menos tenemos voto voluntario, hay que movilizar a la gente, hay que cautivar al electorado, y yo creo que en definitiva, y en eso coincido con lo que dijo Patricio antes, al final los chilenos quieren participar en política y quieren hacerlo por causas institucionales, y no quieren esto de la calle, digamos, y de manifestaciones fuera de la política. Y por lo tanto, para ganar en política hay que hacer bien las cosas en política. Este es un desafío mayor para la centro derecha que para la centro izquierda hoy día, pero es un desafío que al final creo que es bueno. Hemos dejado pendiente el tema de los otros candidatos, los que no participaron en esta primaria. Partamos por Marco Enrique Sominami, que sabemos que va a estar en la papeleta, tiene un partido inscrito legalmente, sacó el 20% de los votos en la última elección. Pato, ¿Marco Enrique Sominami debería cargarse tal vez a un espacio que se abre por el centro político, o más bien su lugar está a la izquierda de Michelle Bachelet, más cerca de los movimientos? Los sectores están mucho más en posiciones moderadas que en la izquierda, y Bachelet se ha corrido un poco a la izquierda, entonces creo que lo natural, lo obvio, sería ocupar ese espacio más moderado. No sé si lo vaya a hacer, no sé si está en su naturaleza, él ha tenido un discurso más de izquierda que un discurso moderado, pero creo que los votos están en ese espacio moderado, y es más fácil para Marco Enríquez entrar por ese lugar moderado que para Bachelet. Bachelet va a tener el problema siempre de Marcel Clot, tiene que incorporar a Gómez, ya hizo una serie de promesas que es mucho más difícil revertir, y además es más difícil mover a una coalición completa que mover una candidatura individual. La ventaja de Parisi y Marco Enríquez respecto a las candidaturas de Longueira y Bachelet es que son mucho más móviles, tienen mucho menos máquina, tienen mucho menos presencia y menos fuerza, pero basta con que el candidato diga un par de cosas y se posiciona mucho más rápido en otro lugar. Yo creo que el espacio está en los lugares moderados, pero históricamente Marco Enríquez ha tratado de buscar lugares más de izquierda. ¿Con voto voluntario todavía podemos decir esto tan típico de decir que en primera vuelta hay que irse hacia el centro, o también puede ser muy importante movilizar las bases partidarias, los extremos, para poder ganar una elección con voto voluntario? No quieres alienar votantes en tus extremos, tienes que ser cuidadoso con eso, porque con voto voluntario vota mucho menos la gente que siente que no está siendo representada. Ahora, el problema, en el fondo, para los candidatos va a ser cómo llegas a los votantes moderados sin alienar a tus extremos, y para eso van a tener que tener bastante creatividad en la forma en que articulan sus mensajes. Luis, ¿qué es lo que ha sido derrotado hoy día, comparativamente hablando en términos numéricos, respecto de la alianza y la llamada nueva mayoría? Porque es harto astuto llamarse nueva mayoría también. Pero, ¿es la capacidad de movilización o son las ideas? O sea, mi pregunta es si realmente es tanto menos la gente que piensa como Pablo Longueira y Andrés Alamán, o están subrepresentados por esta incapacidad o menor capacidad de movilización. Es que
Es difícil porque es como esos problemas que son autodeterminados, porque también tiene que ver con la capacidad de la alianza de vender sus ideas. Yo creo que, y de repente nosotros hemos hecho algunas críticas ahí, la alianza muchas veces no vende sus ideas, las esconde, y eso que en el corto plazo a lo mejor te puede dar algunos resultados, en el largo plazo te perjudica, porque al final tú no puedes ganarle como copia, no puedes ganarle al original. O sea, ¿el gobierno de Sebastián Piñera habría sido en sentido un perjuicio para el siguiente, un siguiente gobierno de la alianza finalmente? Bueno, yo creo que tú vas un paso más allá. Primero hay que esperar la elección. Pero segundo también no es la única dimensión, yo creo que al final el gobierno de Sebastián Piñera tiene que ser juzgado más por la historia, digamos, y esa no es la única dimensión, pero sí yo te puedo afirmar que las ideas de la centro derecha, a mi juicio, han tenido un retroceso en el último tiempo, durante este gobierno. Eso no lo puedes atribuir solamente al gobierno, pero sí han tenido un retroceso. Yo no estoy diciendo ni que vaya a perder, ni que se esté evaluando en sí el gobierno. Estoy preguntando si el gobierno de Sebastián Piñera es un elemento que ha complicado electoralmente finalmente a la alianza. Más allá de que incluso la gente evaluara positivamente el gobierno. Honestamente es difícil de responder, porque en ciencias sociales los experimentos son siempre muy difíciles, porque tú tendrías que tratar de adivinar qué habría pasado si el gobierno hubiera actuado de otra manera, y eso es súper difícil de hacer. Claro, no hay un grupo de control, pero es posible. Yo te diría que más que eso, a la larga, yo creo que uno de los errores que tiene la centroderecha en política es que le cuesta defender sus ideas. Y cuando tú haces eso, de repente puedes lograr triunfos parciales, digamos, o derrotas más atenuadas, pero a la larga, obviamente que te pesa. Ahora, hubo dos estrategias claramente diferenciadas. El pacto de nueva mayoría, sobre todo en los debates, intentó mostrar que había diferencias, que había una cierta diversidad, y se mostraron esas diferencias abiertamente. La alianza se la jugó por una estrategia de mostrar unidad y de evitar de cualquier manera mostrar diferencias en los debates. A luz de los resultados, ¿fue acertada o fue equivocada la estrategia de la alianza? Claramente no fue una buena estrategia porque salió muy poca gente a votar. Ahora, si se hubieran peleado, a lo mejor hubiera salido menos gente a votar. Entonces tampoco sabemos lo que pasa. Pero cuando tú le das a la gente opciones y le dices tu opción A es idéntica a tu opción B, la gente puede decidir ni siquiera participar del proceso. Para eso sí tenemos bastante evidencia. Entonces yo creo que el error pasa por ahí. En cambio, en la concertación se mostraron algunas diferencias. Tal vez el gran riesgo para la concertación ahora es lo mismo que pasó en 99, cuando votó mucha gente y que después de esas primarias se sintieron tan seguros que iban a ganar que casi dejaron de hacer campaña. Yo creo que el riesgo de remontar de aquí a noviembre pasa más bien porque la concertación se puede sentir muy segura, como en la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? La liebre siente que le lleva tanta ventaja que se echa a dormir y después la tortuga, trabajando, caminando lento, la puede alcanzar. Luis, ¿se equivocó la alianza o no había mucho que hacer en el sentido en cuanto a la estrategia de mostrarse unitarios y no mostrar divergencias? Mira, es discutible. Quizás yo creo que Andrés Alamán, si es que es cierto que tenía una ventaja inicialmente, probablemente fue demasiado cauteloso y conservador, porque uno tenía la impresión de que en algunos temas él podía mostrar una posición un poco más alejada de las posturas tradicionales de la derecha y no lo quiso hacer. No lo quiso hacer quizás por la típica estrategia del que va ganando, que no quiere arriesgar. Es posible que sea así. Es cierto también de que por situaciones históricas, especialmente entre Renovación Nacional y la UDI, que además han tenido como protagonistas a Andrés Alamán y a Pablo Longueira, yo creo que había un cierto temor a que el electorado de centro derecha castigara actitudes beligerantes. Además por lo que había pasado con Goldberg. Entonces yo diría que eso estaba como sensible y por lo tanto eso llevó a que se eligiera esta estrategia, que efectivamente, como decía Patricio, al final si tú tienes más diversidad que mostrar, puedes captar más electorado. Es una cuestión evidente. Porque uno habla de la red es más grande, cuando tienes más diversidad puedes agarrar más pescados, por decirlo más en simple. Luis, hemos hablado de estrategia, hemos hablado de partido, ahora centrémonos también en figura, porque no es cierto que la gente solo vota por ideas, también vota por personas, por candidatos, por carisma. ¿Cómo debiera enfrentar Pablo Longueira, que se ve muy distinto de Michelle Bachelet?
¿debiera potenciar su diferencia o debiera mostrarnos que hay otro Longueira también? A nivel de figuras, ¿cómo debiera encarar Longueira esta elección? Y después te lo preguntamos a ti. Bueno, la tiene difícil ahí porque fíjate tú que cosas que parecen difíciles de entender. Por ejemplo, la votación que tuvo Michelle Bachelet en aquellas comunas que fueron más afectadas por el maremoto. Exacto, 85%. ¿Te fijas? Entonces, al final, se ve que ella es una candidata a teflón, o incombustible, como dicen nosotros, digamos, en el sentido de que es súper difícil competir con ella por los atributos personales. Y con una candidata con esos atributos, ¿es posible ser un poco más agresivo, enfrentarla más, o necesariamente ser una estrategia que no funciona? Yo creo que más que agresivo, marcar una diferencia, ser distinto, ofrecer una alternativa distinta, ¿no? Yo creo que aquí, al final, en política, con muchas otras cosas, yo creo que la autenticidad paga, y no hay que tratar de ser lo que no se es. Patricio, ¿hay algún talón de Aquiles que tenga Bachelet que pueda explotar Pablo Longueira de aquí a noviembre? Sin duda, todos los candidatos tienen talón de Aquiles. Creo que lo que ocurre con las críticas a Bachelet es quien hace la crítica. Si la crítica la hace alguien que genera todavía más rechazo que la persona que está siendo criticada, tendemos a ponernos del lado de la persona que está siendo criticada. Y creo que ahí la alianza equivocó muchas veces y repetidas veces el camino. No puede criticar a Bachelet alguien que da la impresión está menos preocupado de las víctimas de Dichato que Michelle Bachelet. Uno puede pensar que Bachelet se equivocó, pero sí estaba preocupada por las víctimas, y si lo viene a criticar a alguien que nunca ha estado cerca de las víctimas, entonces parece menos creíble la crítica. El principal pasivo de Bachelet es su coalición. La gente rechaza con mucha fuerza a los partidos de la Concertación, a los jerarcas de estos partidos, a las cúpulas de los partidos de la Concertación, y ahí es donde hay una vulnerabilidad de Bachelet. No ella, sino todos los que entrarán al gobierno con Bachelet. Ahí la gente eso sí genera un cierto rechazo, y por ahí hay una estrategia para poder ganarle. Uno entiende entonces que debieran atacar por ahí, sus competidores debieran atacar por ahí a Michelle Bachelet, a su alianza. Ahora uno se pregunta, ¿cuáles son las principales figuras en esta campaña de la alianza que debiera acercar más así Pablo Longueira? Yo creo que lo que tiene que entender la alianza, y en general desde el gobierno de Piñera hacia abajo, es que Chile es bastante más diverso de lo que ha sido el gobierno de la alianza. El gobierno de la alianza ha sido un gobierno muy homogéneo, tanto en sus orígenes como en su ideología. La Concertación es mucho más arcoíris y también representa mucha más varianza en términos de origen social. La alianza es muy cerrada, es un club muy reducido de personas, y eso la gente lo rechaza. Si la alianza entiende que tiene que ser más diversa, puede tener cierta llegada, pero si no promueve esa diversidad y sigue siendo este grupito chiquitito... ¿Y hay figuras que a ti te parezcan ahora es un poco que más aparecen? difícil, porque la alianza en estos años de gobierno se ha privilegiado mucho a la élite política, y lo viene el presidente, para no ir más lejos, pero también la gente que ha estado históricamente rodeando al presidente. El presidente tiene más parientes que ningún otro presidente anterior de Chile en la edad, desde el 90 hasta ahora. Y eso demuestra que es un gobierno bastante más cerrado de lo que debería ser. El éxito de Longueira como candidato, cuando fue candidato, es que prometía mayor inclusión y la representaba. Los ministros más populares de este gobierno son Cecilia Pérez, por ejemplo, que también representa mucho más la inclusión y la diversidad que la alianza en general rechaza y no representa. Pero fíjate que yo creo que Joaquín Lavín fue un buen jefe de campaña, y si escuchamos lo que decía Joaquín, ¿a qué personas nombró? A Cecilia Pérez, a Luciano Cruzcoque. Te fijas tú que representan diversidad en distintos ámbitos, pero al final son distintos, digamos, de lo que es la oferta, por así decir, la típica de la derecha. Y yo creo que Joaquín en eso es un buen estratega. Luis, ¿cuál es el rol del presidente Piñera aquí? Porque hoy lo vimos en un discurso muy de estadista, muy de presidente, sin entrar en la campaña. En los próximos días y en los próximos meses, ¿debería entrar más derechamente a la campaña de Pablo Longueira o debería mantener un rol más distante? Pensando tu punto de vista electoral. Qué difícil. Yo esto es pura intuición. Yo creo que no debe estar tan presente. Yo creo que si el gobierno, por su gestión, que al final yo creo que es una buena gestión, si el gobierno por su gestión le ayuda a un candidato que fue ministro de ese gobierno, digamos, que se ha identificado siempre con el partido que al final ha sido quizás el soporte mayor que ha tenido este gobierno, que es la UDI, eso le va a acarrear
beneficios al candidato sin tanta presencia del Tal presidente. vez la gestión del gobierno ayuda más que la presencia de la persona del presidente. Yo creo que sí, porque cuando hay una presencia de la persona, inmediatamente se está pensando en intervención electoral. ¿Te fijas tú? En cambio, si es la obra, si es la gestión, eso es natural, ¿te fijas tú? Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo la impresión de que el presidente o la persona del presidente no debiera intervenir tan directamente en esto. ¿Deben salir ministros, Luis, del gabinete? ¿Es una buena estrategia, pregunta para ti, para Luis, que salgan ministros como, por ejemplo, Cecilia Pérez, que llegara a reforzar la campaña de Pablo Longueira? Yo lo veo como poco creíble a esta altura. Me da la impresión de que el gobierno tiene que seguir haciendo su pega hasta el final. Para la concertación, hacer un referéndum sobre el presidente Piñera sería una gran estrategia, aun si Michelle Bachelet se convierte en una candidata poco atractiva, un referéndum de los chilenos sobre la gestión del presidente va a terminar siendo favorable a la concertación. Hay más gente que rechaza al presidente que los que lo aprueban. Entonces el presidente tiene que mantenerse, creo, al margen de todo lo que está pasando, y también creo que sus ministros tienen que mantenerse al margen, porque tampoco hay muchos ministros. O sea, Cecilia Pérez puede ser la única, pero en general el error del gobierno fue precisamente que tuvo un gabinete muy poco diverso. Entonces, si quieres diversidad, no la vas a ir a buscar al gabinete. Luis, ¿debieran salir algunos ministros o no? Mira, es difícil saberlo. Probablemente puede haber alguno que salga, pero que por así decirlo, un desembarco de varios ministros a estas alturas hacia la candidatura de Longueira me parece que no es propio, no corresponde. Ya hubo varios ministros que salieron del gabinete del presidente Piñera. Y volver a hacerlo es atenuar la famosa figura del pato cojo, que sabemos que al presidente no le gusta para nada, y por lo tanto creo que no es el caso. Hay un tema que lo tocamos muy tangencialmente al principio, pero que quiero volver a él, que es el tema de las elecciones parlamentarias. Pato, tú decías que tienes la impresión de que la concertación se le puede abrir un poco el apetito de ir a buscar muchos doblajes e ir a buscar una mayoría parlamentaria, incluso como para lograr ciertos quórum, digamos, que no ha tenido anteriormente. ¿Es un escenario real que se abre? Yo creo que no va a ser tan fácil. Creo que la concertación va a estar un poco ebria en las próximas semanas, pensando que puede doblar en muchos lugares, y al final la diferencia va a ser que en noviembre va a haber candidatos de verdad de la UDI y RN peleando sus cupos, defendiendo sus cupos y dando la pelea por ganar esos cupos. Entonces es mucho más difícil doblar de lo que parece ahora. La elección se va a ajustar mucho más en la parlamentaria y los doblajes no van a ser tan amplios. De hecho, cuando más doblajes tuvimos fue el año 89, que fue un momento muy débil para la derecha en la primera elección, y tuvimos solamente 12 doblajes, o sea, que era un número grandote, pero no te daba para tener las mayorías que la concertación aspira a tener para hacer todas las reformas que quiere hacer. Entonces se escogía todo el Senado. Ahora se escoge solo la mitad del Senado. Para tener supermayorías en el Senado, la concertación tendría que doblar en 5 circunscripciones, y eso se ve bastante difícil, dado que se vota solo en 10 circunscripciones. Luis, Alamán dijo antes de viernes, si no me equivoco, que está dispuesto a hacer sacrificios, aunque se enojara RN, por obtener el apoyo de la UDI, sacrificios parlamentarios. ¿Debe la UDI hacer sacrificios parlamentarios por Renovación Nacional? Bueno, yo creo que el tema es importante. Como decía Patricio recién, no son fáciles los doblajes, pero la votación de hoy día abre por lo menos el apetito de la concertación para hacerlo, y en eso yo creo que hay que actuar como alianza, y efectivamente uno y otro partido tienen que estar dispuestos a hacer sacrificios cuando manifiestamente en alguna zona se ve que hay peligro de un doblaje. Yo quiero agregar a esto que también las elecciones son siempre sobre personas, y Michelle Bachelet no es candidata ni a senadora ni a diputada. De aquí uno no puede proyectar los porcentajes que nosotros vimos a elecciones de parlamentarios, por mucho que ella apoye, que aparezca en cartelitos con los candidatos y todo lo demás. Finalmente se vota por esa persona. De manera que a tu pregunta, Mónica, yo creo que sí, que los partidos deben estar dispuestos a hacer sacrificios en aras de la unidad del sector y de sacar en definitiva a un parlamentario. Se habló mucho de que aquí también se corría la primera parte de la carrera para el año 2018. ¿En qué posición quedan Velasco, Orrego, Alamán y Gómez, los perdedores? ¿Cuál es su futuro político desde el día de hoy? Y se ven que algunos de ellos, por ejemplo el caso de Velasco, efectivamente tienen opción de ser tal vez el candidato más adelante. ¿Y en qué posición me cuelo? Porque se nos va a acabar el tiempo, lo están diciendo, ¿y en qué posición queda Piñera también?
Yo creo que pensar en el 2017, en noviembre del 2017, es un error. Y lo es, de hecho, en 2001 la campaña de la UDI y de la Alianza en general fue un parlamento para Lavín, porque supuestamente Lavín iba a ganar en 2005 y no ganó. No puedes pensar 4 años adelante, eso no funciona así. Cada vez tienes que ganar tu propia pelea. Ahora, el presidente Piñera es más popular de lo que son Longueira y Alamán juntos. Aún con su baja aprobación, tiene más aprobación en términos relativos que la suma de votos de Alamán y Longueira. Así que la mejor carta que todavía tiene la Alianza en Chile es el presidente Piñera. ¿Se acabó la carrera política de alguien en el día de hoy? No, eso es difícil. Generalmente las carreras políticas no se terminan, pero creo que el gran perdedor hoy, además de Andrés Alamán, que todavía puede tener algo de carrera política, pero probablemente ya no va a poder ser candidato presidencial de nuevo, el gran perdedor es la democracia cristiana, como bien decía Luis. No están celebrando la ADC. Luis. Yo creo que de todos los candidatos que no ganaron hoy día, Andrés Velasco es el que obtuvo mayores créditos hacia el futuro. Claramente, además por la campaña que él hizo y porque fue en muchos temas el único candidato que sostuvo posiciones distintas a todos los demás y a lo que parecía la opinión mayoritaria. Yo creo que eso al final es jugar a largo plazo en política y yo creo que eso le va a redituar en algún momento a Andrés Velasco. Luis Larraín, Patricia Navia, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y a ustedes en sus casas, muchísimas gracias por haberse informado con el tremendo equipo que es el de CNN Chile. Nos han visto a nosotros y a otros conductores, pero como siempre lo decimos, hay un